Señores, muy buenas tardes. Este es su programa Derechos y Sociedad. Le damos las gracias al Dios Todopoderoso que nos permite llegar a todos los hogares de la República Dominicana, en especial los hogares de la gente joven. El día de hoy vamos a compartir con ustedes innumerables temas de interés nacional y, por qué no, de interés internacional. Inmediatamente iniciamos con los temas del programa. Señores, al parecer, el gobierno electo o el entorno del gobierno electo se ha dado cuenta de que lo que hablábamos hará unos 2 o 3 meses atrás con ustedes es la realidad política de todo lo que le veníamos advirtiendo. Al parecer, para mucha gente ya la pava no pone donde ponía. Y un ejemplo práctico lo fue el pasado viernes, cuando el periódico El Caribe publicó esta información. Aumentan presión a Abinader por nombramientos en su gobierno. Muchos empresarios, políticos y militares llegaron al grupo de Luis Abinader y él entendía que era una fiesta, que esta gente estaba llegando donde él porque le pretendía de más serio, de más honesto. Y yo en aquel momento le decía que si no se daba cuenta quiénes eran los que llegaban a su redil, que si no se daba cuenta quiénes eran los que llegaban a su entorno para el posible gobierno, el gobierno compartido. Militares, policías, que después que se cansaron de hacer actos, después que se cansaron de realizar actos delincuenciales, incluyendo a jueces de la Suprema Corte de Justicia, llegaron al redil de Luis Abinader y Luis lo recibía criticando al gobierno. Hoy, el entorno de Luis Abinader se da cuenta de que cada uno de esos informes del que hablábamos, del que mostrábamos aquí, eran ciertos. Y hoy hay un tranque. Hoy hay un tranque con la elección del Procurador General de la República y con varios cargos más. Porque hay una figura que se preocupó más por un enfrentamiento mediático, desacreditando el papel que jugaba la Procuraduría General de la República, y me refiero a la señora Miriam Germán. Se preocupó más en resolver el problema en la prensa, en resolver el problema en los medios de comunicación y no responder las preguntas que diariamente se le hacían sobre varios casos y varias relaciones que tenía a su entorno, siendo jueza. Y yo pregunto, ¿cuál era la pulcritud, cuál era la seriedad y cuál era la imparcialidad que mostraba esta señora? Olímpicamente y misteriosamente, aquí se le entró al Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, y se le entró a todos los fiscales que participaron en el caso. Al parecer, estas presiones que recibe Abinader sobre los posibles cargos han llegado a lugares donde quizás jamás el señor presidente electo de la República pensó que iban a llegar. Y yo pregunto, ¿este país puede darse el lujo de tener una Procuradora General de la República con sectores en contra, a pesar de que es una disposición del presidente de la República, es una facultad del presidente de la República designar el Procurador General de la República? Pero aquí hay una élite periodística, empresarial, comercial, que quiere sustituir el poder constitucional que tiene el presidente de la República por el chantaje y la presión mediática que ejercen en los medios de comunicación estos grupos.
Ahí veo al señor Abinader reunido con varias figuras de los medios de comunicación. No tengo ningún tipo de queja con eso. Pero le digo, le advierto, señor presidente electo, tenga cuidado. No crea que la libertad de expresión y difusión del pensamiento solamente va para un grupo que coincida con usted. Simplemente le digo eso. No crea en que figuras tan perversas como las que ustedes criticaron anteriormente son los que pueden ejercer aquí la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Cuando aquí ustedes y ese grupo de perversos periodistas, cuando aquí ustedes y ese grupo de perversos periodistas no entendían cómo se había forjado la Declaración Universal de los Derechos Humanos y cómo había surgido esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya que había gente pensante. Aquí había gente pensando en la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Estas cosas ustedes no las van a escuchar más que en este programa y en muy pocos otros programas. El artículo 69 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos plantea que como único límite de la libertad de expresión y difusión del pensamiento es el atentado contra la paz pública. Y eso lo ha ejercido un grupo que pertenece al partido que va a ejercer el poder a partir del 16 de agosto. Porque no se le permite que a un grupo que disientan de ustedes, porque tenemos que ser foca, según ustedes creen, tenemos que ser foca, aplaudirle a figuras despreciables, a figuras draconianas de la televisión, de la radio, del periodismo dominicano, a que nos impongan su verdad. Y eso no le va a salir. Hoy, esas presiones no son por parte de los dirigentes solamente. Esas no son por parte de los dirigentes solamente. Esas presiones las genera, las representa un grupo de ciudadanos y ciudadanas y un poder extranjero preocupado por el rumbo de la política dominicana. Cómo aquí el Congreso de la República se está llenando de narcotraficantes. Cómo aquí la Cámara de Diputados y el Senado de la República se está llenando de narcotraficantes. Gente que le ha hecho daño a la Unión Europea y le ha hecho daño a los Estados Unidos de Norteamérica. Para no hablar de la juventud de este país que está detenida, destruida. Para no hablar de eso. Y aquí ustedes tienen un grave problema, gravitando en la política dominicana. Por eso, el señor Abinader está ante el reto de colocar a 300 dirigentes. 300 designaciones. La pregunta es, ¿serán dirigentes o serán de la sociedad civil? De esos 300 designaciones, ¿cuánto les tocan a la sociedad civil? Porque ya veo el equipo económico, ya veo el consultor jurídico, que es una persona muy preparada, muy formada, contra quien no tenemos ningún reparo. Es una persona seria. Ahora, aquí hay gente que se ha dado cuenta que los Estados Unidos no le olvidan los procesos a muchos. Aquí hay militares y policías que salieron a vender las informaciones del gobierno, las informaciones de funcionarios para donde el grupo de Luis Abinader, y fueron recibidos allá con júbilo. Fueron recibidos con bizcocho, con vejigas, con de todo. No dándose cuenta o inobservando las acciones delincuenciales que habían cometido. Aquí se les recuerda una parte a ese grupo que hoy encuentra como muro de contención la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Figueroa Agosto fue capturado hace 10 años luego de la fuga de República Dominicana. La pregunta que quiero hacerle a Diario Libre, ¿qué ha pasado con Figueroa Agosto? ¿Qué pasó con Figueroa Agosto? Figueroa Agosto fue condenado a 20 y tantos años. Fue condenado a 20 y tantos años. Yo pregunto, ¿Figueroa Agosto está en la cárcel o está en su casa en los Estados Unidos?
¿Y producto de qué está Figueroa Agosto en la casa, en su casa? Producto de la delación premiada. Al igual que Marcos Vasconcelos Cruz, al igual que un grupo que hoy también entiende que ya se olvidaron esos procesos, incluso aspirando a la Cámara de Diputados. Incluso aspirando a la presidencia de la Cámara de Diputados en las mismas condiciones que se encuentran militares y policías con este caso. En las mismas condiciones que se encuentran militares y policías con el caso de Quirino Ernesto Paulino. Y hoy fueron capaces de pactar con Luis Abinader, la persona que dice que aquí va a haber cambio, que habrá cambio. Eso no está en las manos de esa élite. Y si lo está, lo van a omitir. Eso no está en el radar de la élite comunicacional que acompaña a Luis. Y si lo está, lo va a omitir. Yo quisiera ver a esa élite criticando este narcoestado, como ellos lo dicen, este narcoestado, pero de todos los lados. En medio de una discusión tan seria en la campaña política pasada, se permitió aquí que el narcotráfico entrara al Congreso, entrara a la Cámara de Diputados para darle en una encuesta un 53% al candidato opositor. Solamente porque representaba los intereses malsanos contra la República Dominicana, para que un grupo se siga robando, los bienes de la República Dominicana, los bienes que le tocan a los dominicanos. Se los robaron en la fundación de la República en el año 1844. Se lo robaron cuando mataron a Trujillo y se lo están robando ahora. Vamos a hablar claro. Aquí no ha habido un cambio de gobierno. Aquí hay un cambio de élites dirigenciales para robarse, para seguirse robando los bienes del Estado. Y por eso hay presión contra Luis. Por eso hay presión. Pero la presión que se debe ejercer aquí es la de los ciudadanos serios, honestos, y la de los países que sí nos han ayudado. Aquí está una realidad de lo que es la delincuencia en la política, de lo que es el malhaber en la política. Mírenlo aquí. Colombia entre la esperanza perdida. Y aquí ustedes ven la mitad verde y la mitad seca de una plantación de la cosecha, se le dice así, la cosecha moribunda de David Aguirre, una joven de 17 años con su hijo que tuvo que refugiarse en la prostitución. ¿Por qué? Esas plantaciones están moribundas porque el Estado pasó a fumigar con glifosato las plantaciones de marihuana, las plantaciones de coca que tienen los narcotraficantes y paramilitares colombianos. Llevándose ese mal, entonces le provocan otro mal. Le provocan otro mal al pueblo colombiano. Y es que le queman sus plantaciones también. Eso es lo que produce la combinación de la política con el narcotráfico y el empresario. Eso es lo que provoca la combinación de delincuentes ligados al narcotráfico, de políticos ligados al narcotráfico. Y eso es lo que no queremos que suceda aquí. Aquí hay una información interesante. Nombres mueven tómbola para presidir cámaras. Y aquí están incluso 4 figuras. El señor Alfredo Pacheco, Josefa Castillo, Julio Furcal y Bertico Santana. No tengo nada contra los 4. Aunque mucha gente alrededor de Pacheco dice que yo tengo algo fijado con él. No tengo nada contra Pacheco en términos personales. Mis diferencias son en el plano político. Yo quisiera preguntarle a Pacheco si el mismo archivo que beneficia a Temístocles Montaz no lo benefició a él.
Y quisiera decirle a esa élite comunicacional que acompaña a Luis, volverle a recordar el artículo 69 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No es suprimiendo contratos, no es suprimiendo la opinión pública con pagos. Con eso ustedes no van a suprimir, para que no se equivoquen. Con eso ustedes lo que van a multiplicar la opinión en contra de ustedes. Ahí hay un señor depravado sexual. Ahí hay un señor depravado sexual que tomaba los pasillos del Palacio Presidencial en el segundo cuatrenio de Leonel Fernández para motivar sus orgías, y hoy es un estandarte de la comunicación dominicana, apoyado y visitado y llamado por Luis Abinader. Vuelvo y repito, yo no soy periodista, yo soy abogado y ejerzo la comunicación en virtud de lo que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución de la República. Yo no tengo que ir a la escuela del periodismo para yo hablar con ustedes. Hablo diario en calidad de lo que soy, un político dedicado a un partido y un abogado de los tribunales de la República y un ciudadano común y corriente. Ese es el grave problema, que aquí se pretende sustituir una élite comunicacional pretende sustituir a periodistas por el hecho de que no coincidan con ustedes. Y no me incluyo porque no soy periodista, vuelvo y repito. Pero grandes tareas le esperan al presidente electo. Y aquí hay una. Abinader heredará el panorama más sombrío en 54 años. Balaguer lidió con una crisis económica y convulsiones políticas, y Leonel una crisis financiera, pero nada como ahora. Y aquí está una de esas partes del tablero electoral. Senadores aprueban emergencia. Proyecto del 30% va a comisión. ¿Cuál es la posición del presidente electo referente al 30% del retiro? Del retiro del 30% de los fondos de pensiones. ¿Cuál es la posición? La de no chocar con sus socios. La de no chocar con sus iguales. Eso el pueblo dominicano lo entiende hoy. Ya cuando se ha dejado manipular por quienes controlan los medios de comunicación en este país. Ahí veo que le entran a Gómez Díaz, que le entran a Juan Ramón Gómez Díaz porque tiene contratos millonarios con el Estado. ¿Por qué no sacan lo de Pepín Corripio? ¿Por qué no sacan lo de Luis García en el Canal 45? Para ponerle varios ejemplos, no tengo nada contra ellos. ¿Por qué no sacan los de Pepín Corripio también? Los contratos millonarios. ¿Por qué no sacan la impresión de la boleta? ¿Por qué no sacan aquí? ¿Cuáles empresas, cuáles periódicos imprimieron la boleta electoral que usted marcó? ¿No la pueden sacar? ¿Por qué no la pueden sacar? Porque no quieren enfrentar a sus iguales. Enfrentan al que entienden que es Chopo Gómez Díaz. Enfrentan a ese. ¿Por qué no sacan los contratos millonarios que tiene la oposición de este país? Que tienen los hijos y los nietos de los principales dirigentes de la oposición de este país. Donde hay un grupo de PRMistas que no encuentra para comer y ellos tienen de todo. Gracias a la mancuerna, gracias a la delincuencia organizada en la política de este país. Eso no. Eso jamás. Aquí hay otra realidad que ha tenido que chocar. Valdés Albizu frente al Banco Central en distintos gobiernos. Si la política económica del presidente Danilo Medina estaba mal, ¿por qué entonces confiamos en Valdés Albizu? Ya se acabaron las críticas a Valdés Albizu. Ya se acabaron los problemas con Valdés Albizu. Claro, ya configuraron lo que querían, que era llegar al poder
para seguir robándose los bienes de la República. Y no me refiero al presidente de la República, sino con quien pactó. Para que las leyes sean promovidas por ellos. Para que el castigo sea promovido por ellos. Y para que el robo y el saqueo a la cosa pública sea promovido por ellos también. Cambiamos de tema y regresamos en breve.